Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a un nuevo episodio de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a entrar en una pregunta incómoda pero muy necesaria. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que teniendo lenguaje, conciencia, historia y pensamiento, estemos destruyendo el mundo y destruyéndonos entre nosotros? ¿Cómo es posible que existan estructuras de poder profundamente desconectadas de la vida? Y más importante todavía, ¿qué hay en nosotros, en nuestra forma de pensar, que permite que esto exista o que incluso reproduce este tipo de comportamientos? Hoy no vamos a analizar nombres ni coyunturas geopolíticas. Hoy vamos a ir más profundo. Vamos a intentar entender las condiciones de posibilidad que hacen que este tipo de mundo sea posible. Una de las bases de este problema es la forma en la que pensamos. Y esto es muy importante, porque solemos creer que la violencia empieza cuando alguien levanta un arma, cuando alguien invade un territorio, cuando alguien explota a otra persona, cuando alguien destruye un bosque, cuando alguien humilla, domina o somete. Pero la verdad no es esa. La violencia no empieza ahí. La violencia empieza mucho antes. Empieza en la manera en la que organizamos el mundo en nuestra cabeza. Empieza en las categorías que utilizamos para nombrar la realidad. Empieza en la forma en la que decidimos qué cuenta como vida, qué cuenta como humano, qué cuenta como importante, qué cuenta como inferior, qué cuenta como útil y qué cuenta como desechable. En Occidente hemos desarrollado un tipo de pensamiento muy específico, el pensamiento identitario. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos aprendido a pensar buscando identidades fijas. Buscamos definir qué es cada cosa, buscamos su esencia, la delimitamos y tratamos de encerrarla en un concepto y después organizamos el mundo a partir de esas definiciones. Y esto quizá podría parecer muy normal, porque así nos enseñaron a pensar. Una cosa es una persona es una persona, un árbol es un árbol, un animal es un animal, un cuerpo es un cuerpo, una mujer es una mujer, un hombre es un hombre y un humano es un humano. Y pareciera que nombrar así la realidad nos ayuda a entenderla. Pero el problema es que cuando definimos algo como si tuviera una esencia fija, también comenzamos a separarlo de todo lo demás. Lo aislamos, lo recortamos, lo sacamos de sus relaciones y entonces dejamos de mirar cómo esa cosa existe en vinculación con todo lo que la rodea. Un árbol, por ejemplo, no es solamente un árbol. Un árbol es suelo, agua, hongos, insecto, bacterias, luz, aire, raíces, pájaros, sombra, clima, tiempo e incluso memoria del territorio. Pero nuestro pensamiento identitario dice árbol. Y al decir árbol, muchas veces dejamos de ver el entramado que hace posible que ese árbol exista. Y lo mismo pasa con nosotros. Decimos yo, y al decir yo, muchas veces dejamos de ver todo lo que hace posible que ese yo exista. Tu cuerpo no existe solo. Tu pensamiento no existe solo. Tus emociones no existen solas. Tu identidad no existe sola. Eres lenguaje, historia, familia, heridas, afectos, clases sociales, territorio, cultura, alimento, educación, miedos, deseos, memoria, cuerpo, microorganismos, relaciones. No hay un yo puro, aislado, cerrado sobre sí mismo, pero nuestra cultura nos enseñó a pensarnos así, como si primero existiera el individuo y después vinieran las relaciones, como si primero existiera el yo y después el mundo, como si primero existiera una esencia interior y después el entorno. Y aquí aparece uno de los grandes hitos de la modernidad, el famosísimo René Descartes. Como seguramente ustedes ya habrán escuchado alguna vez, la famosísima frase de Descartes es: pienso, luego existo. Y ojo, no se trata de decir que la frase está horrible ni que Descartes es el culpable de todos nuestros males. Sabemos que la historia es mucho más compleja que eso, pero sí podemos afirmar que esta frase condensa de manera muy clara una forma moderna de pensar. Descartes está buscando una certeza, quiere encontrar algo de lo que no pueda dudar. Entonces duda de todo.
duda del mundo, de los sentidos, del cuerpo y duda incluso de la realidad exterior. Pero hay algo de lo que no puede dudar, de que está pensando. Y entonces llega a la conclusión, si pienso, luego existo. El problema es que esta forma de demostrar la existencia coloca al yo pensante como el punto de partida de todo. No parte de los vínculos, no parte del cuerpo, no parte de una comunidad, no parte del territorio, no parte de la naturaleza, en fin, no parte de la otredad. Parte de una conciencia individual encerrada en sí misma, parte de un sujeto que se piensa solo. Y ahí está el problema, porque podríamos haber formulado la existencia de otra manera. Podríamos decir, por ejemplo, soy afectada y por lo tanto existo. Afecto y soy afectada y por lo tanto existo. Respiro un aire que yo no produje, por lo tanto existo. Necesito de otros cuerpos para vivir, luego existo. Fui cuidada antes de poder nombrarme, por lo tanto existo. Estoy en una relación, en relación con la otredad, por lo tanto existo. Pero tristemente la modernidad no eligió ese camino. Eligió el camino del yo. El yo pienso, el yo soy, el yo conquisto, el yo poseo, el yo domino, el yo controlo. Y cuando el pensamiento comienza desde ahí, desde un yo que se cree autosuficiente, todo lo demás comienza a aparecer como exterior, como secundario, como disponible a mi servicio. El cuerpo se vuelve algo que tengo, no algo que soy. La naturaleza se vuelve algo que utilizo, no algo de lo que formo parte. Los otros se vuelven obstáculos, competencia, amenaza o instrumentos. Y ahí está la trampa. Porque si yo me pienso como un individuo separado del mundo, entonces puedo creer que mis acciones no afectan al mundo. Puedo creer que contaminar un río no tiene que ver conmigo. Puedo creer que explotar a una persona no me transforma a mí, ni me daña a mí. Puedo creer que destruir un bosque es solamente usar un recurso. Puedo creer entonces que violentar un cuerpo ajeno no afecta el tejido completo de la vida. Pero sabemos que todo eso es falso. No existimos como unidades cerradas. Existimos como núcleos de relaciones, nodos relacionales. Y esta idea es fundamental para muchos pensadores y pensadoras contemporáneas. Una de ellas, por ejemplo, Donna Haraway, lo dice de una manera brutal. Nada se hace a sí mismo. Nada existe solo, nada nace desde una pureza individual, nada se sostiene sin relaciones. Todo lo que vive, vive porque está enredado con otras formas de vida. A la vez, Rossi Braidotti también insiste en algo muy parecido cuando plantea que el sujeto no es una entidad fija, sino un proceso. Es decir, no somos una cosa terminada o determinada, no somos una esencia ya dada, no somos una identidad cerrada. Somos una construcción en movimiento, somos proceso, somos devenir, somos relaciones. Y esto lo cambia todo. Porque si yo me pienso como una entidad aislada, puedo creer que mi libertad consiste en hacer lo que yo quiera, aunque destruya todo a mi paso. Pero si me pienso como un ser relacional, entonces mi libertad ya no puede separarse de las condiciones que sostienen la vida misma y mi propia vida. No soy libre contra el mundo, soy libre dentro de un mundo que me sostiene, y esta diferencia es abismal. El pensamiento moderno nos enseñó a creer que el sujeto ideal es autónomo, independiente, racional, autosuficiente, dueño de sí mismo, separado de sus emociones, separado de su cuerpo y separado de su naturaleza. Pero ese sujeto nunca, nunca existió. Es una ficción. Nadie nace solo, nadie aprende a hablar solo, nadie sobrevive solo, nadie piensa desde cero, nadie construye una vida sin haber sido tocado, alimentado, educado, cuidado, herido, acompañado o afectado por otros. Incluso la persona más individualista que ustedes conozcan depende de las relaciones que no reconoce. Depende de quien sembró su comida, de quien construyó su casa, de quien limpió la calle, de quien cuidó su cuerpo cuando era bebé, de la tierra que sostiene sus pasos, del agua que bebe, del aire que respira, en fin, de los vínculos visibles e invisibles que hacen posible su existencia. Entonces, ¿qué pasa cuando una civilización completa se construye sobre la fantasía del yo?
¿Qué pasa cuando nos convencemos de que somos individuos autosuficientes? Pues justo lo que estamos mirando. Pasa que empezamos a negar nuestra deuda, nuestra relación con la vida general. Pasa que empezamos a creer que no dependemos de nadie, que nos confundimos entre la palabra independencia, autosuficiencia, con la palabra superioridad. Y ahí aparece entonces la posibilidad clara de la dominación. Porque si yo no reconozco que dependo de la naturaleza, puedo destruirla. Si yo no reconozco que dependo de otros cuerpos, puedo explotarlos. Si yo no reconozco que mi vida está hecha de relaciones, puedo tratar esas relaciones como recursos. Y entonces la violencia ya no se vive como violencia, se vive como eficiencia, se vive como progreso, se vive como productividad, se vive como éxito, como desarrollo. Y aquí es donde el pensamiento identitario se vuelve peligrosísimo, porque no solo define, sino que también jerarquiza. Es decir, no solamente dice esto es esto, sino que también dice esto vale más que aquello. El humano vale más que el animal, la razón vale más que el cuerpo, la mente vale más que la emoción, el hombre vale más que la mujer, la cultura occidental vale más que otras culturas, el adulto vale más que el niño, la productividad vale más que el descanso, el dinero vale más que la vida misma. Y una vez que se estableció esa jerarquía, entonces es muy fácil justificar la violencia, porque ya no estás violentando a un igual, estás usando algo inferior, estás corrigiendo algo inferior, estás civilizando algo inferior, estás explotando algo inferior, estás desechando algo que según tu propio sistema de pensamiento no vale tanto. Y eso es lo que ha pasado históricamente. Así se justificó la conquista, así se justificó la esclavitud, así se justificó y se justifica todavía la explotación de las mujeres, la destrucción de la naturaleza, así se justificó y se justifica todavía la colonización de pueblos enteros, así se justificó la idea de que algunos cuerpos importan más que otros. Y por eso, esta discusión no es abstracta. No estamos hablando de una teoría filosófica perdida entre los libros. Estamos hablando de la forma en la que se organiza la vida cotidiana. Porque este pensamiento no se quedó solo en una bonita idea de Descartes, no se quedó solo en los filósofos, ni se quedó solamente en Europa. Este pensamiento se volvió escuela, se volvió ciencia, se volvió economía, se volvió política, publicidad, se volvió incluso sentido común, se volvió esa vocecita que nos dice que tenemos que poder nosotros solos con el mundo entero, que depender de otros es debilidad, que pedir ayuda es fracaso, que el cuerpo es una herramienta, que la naturaleza es recurso, que el tiempo es dinero, que descansar es perder, que sentir demasiado es un problema, que amar es poseer, que vivir es producir. Y bueno, claro, si pensamos así, ¿cómo no vamos a destruir el mundo? ¿Cómo no vamos a destruirlo todo si la lógica profunda que nos guía es una lógica que separa, conquista y domina? Aquí recordemos a Michel Foucault. Foucault nos ayuda a entender que el poder no solamente reprime desde afuera, sino que el poder produce formas de subjetividad. Es decir, el poder no solo está para prohibirte cosas, sino que el poder está también para enseñarte a pensarte, a pensar el mundo y enseñarte quién eres. Te dice cómo debes verte, cómo debes hablar, qué debes desear, qué debes temer, qué debes considerar como un éxito o como un fracaso, qué debes considerar normal o anormal. Y cuando una sociedad produce sujetos que se piensan como individuos aislados, competitivos, autosuficientes y superiores a su entorno, produce entonces también las condiciones perfectas para la explotación. Porque un sujeto así no se pregunta demasiado por el tejido de la vida, qué sostiene la vida, porque cree que él se sostiene a sí mismo. Por lo tanto, se pregunta por su beneficio propio, por su avance, por su éxito, su propiedad privada, su control. Y así es como poco a poco el mundo deja de ser un entramado vivo de relaciones y se convierte entonces en una bodega de cuerpos, de recursos, de territorios, de emociones, de tiempo humano, como si fueran puros objetos para ser usados a disponibilidad de los poderosos. Y esto es profundamente triste, porque nos enseñaron a llamar progreso a muchas formas de destrucción.
Nos enseñaron a llamar civilización a muchas formas de violencia. Nos enseñaron a llamar éxito a muchas formas de desconexión. Nos enseñaron a llamar humanidad a una forma muy específica, muy limitada, muy dañina y muy destructiva de ser seres humanos. Por eso, cuando hoy miramos el mundo y decimos, ¿cómo llegamos a esto? La respuesta no puede ser solamente por culpa de ciertos políticos, de ciertas élites o de ciertos empresarios. Sí, vamos, claro que hay responsables directos, unos más que otros, pero el problema es mucho más profundo. Llegamos aquí porque construimos una forma de pensar que permite mirar la vida como un objeto, como algo desechable. Llegamos aquí porque aprendimos a separar lo que en realidad siempre estuvo unido, porque confundimos pensar con dominar, conocer con clasificar, nombrar con poseer, existir con ser individuo. Y quizá una de las tareas filosóficas más urgentes de este tiempo sea justamente desaprender esa forma de pensar. No para negar al individuo, no para decir que tú no importas, ni para borrar tu singularidad, sino para recordar que tu singularidad nunca ha estado separada del mundo. Tú eres tú, sí, pero eres tú con otros, eres tú por otros, eres tú a través de otros, eres tú en relación con todo lo que te sostiene. Y tal vez ahí empieza una forma más profunda de pensamiento, una forma menos dominante, menos conquistadora, menos soberbia, una forma de pensamiento capaz de decir, no soy yo el centro de la vida, sin embargo soy parte importante de la vida. No estoy por encima del mundo, vivo dentro del mundo. No existo primero y me relaciono después. Existo gracias a que me relaciono. Y todo esto no solo es teoría como ya lo dijimos. Esta es, de hecho, una de las preguntas que atraviesa un libro que estoy por compartirles. Déjenme contarles rapidísimo que acabo de terminar mi primer libro. Y es un libro que no busca decirles quiénes son, sino invitarles a observar cómo se están construyendo. Porque tal vez el problema no es tanto qué hacemos en el día a día, sino desde dónde estamos pensando. Sí, desde dónde conocemos el mundo y nos conocemos a nosotros mismos. Y entonces la pregunta interesante ya no es solo cómo llegamos aquí y cómo el mundo está como está, sino la pregunta es cómo podemos pensar distinto. ¿Podemos dejar de vernos como individuos aislados y empezar a pensarnos como entramados? Yo insisto en que sí, y en el libro que acabo de sacar, exploro precisamente esa idea, junto con algunos ejercicios que te pueden ayudar a empezar a pensar distinto. Y bueno, si este episodio te movió algo, no lo dejes ahí. Busca espacios donde puedas seguir pensando en compañía, como nuestra comunidad filosófica. Bueno, por hoy terminamos el episodio, pero nos quedamos con un montón de ideas abiertas y me encantaría escuchar sus preguntas. Si quieren profundizar en el tema, no duden en echarle un ojito al nuevo libro que saqué, les voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Y si quieren pensar con otros, profundizar en la vida con otros, también se pueden meter a mi comunidad filosófica. También les dejo el enlace en la descripción. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos, su cerebro y sus ideas por un momento. Mi nombre es Aralia Valdés. Fue un verdadero placer estar con ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio.